conocer a Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Y muchas gracias por pasarte por nuestro plató a ver cómo ves la economía, que siempre te vemos en todos los medios internacionales. Y yo siempre decía a Miguel de producción, hay que traer a Alicia. Pues aquí estamos. Que es un puntal de nuestra economía. ¿Cómo ves la fotografía, Alicia? ¿Cómo ves la situación actual? Bueno, vamos a empezar por las buenas noticias. Las buenas noticias, porque hay que tener un poquito de perspectiva, y es que yo llevo meses, te diría que un año, desde que empieza la guerra de Ucrania, explicando, ¿no?, a inversores en Asia que sí, el shock para Europa iba a ser grande, pero que Europa nos iba a desmoronar. Ya no hablo de una recesión que se daba por descontada, sino incluso una crisis financiera, una crisis social, ¿no? O sea, y eso no lo hemos tenido. Hay que empezar por lo bueno. Tampoco pensamos, yo creo, que vaya a haber una recesión en Europa este año, 2023. La esquivamos en el 2022 y creo que la vamos a esquivar en el 2023. La inflación. Ahí yo creo que las noticias son que una vez tú tienes un shock inflacionario como el que se ha producido, que no es solo por Ucrania, que venía antes de Ucrania, que los bancos centrales desde julio del 2021 ya han empezado a entender que la inflación era un problema mucho más grande de lo que pensaban. Entonces, se arrastra ese problema, llega la guerra de Ucrania con un shock inflacionario y una vez que ya llevas un año y medio, la subyacente, es decir, el efecto de segunda ronda, es muy difícil de evitar. En Estados Unidos es brutal. Y en Europa mucho más de lo que pensábamos. Es ahí donde estamos, ¿eh? Lo que ha cambiado, en mi opinión, es que lo que creíamos que era un mundo más o menos entendible, con Ucrania deja de entenderse, ¿no? Y ahora, no diría sin Ucrania porque estamos ahí, pero hay un efecto de fondo realmente yo diría, aunque no guste la palabra alianza, pero yo la voy a utilizar, entre China y Rusia, que desestabiliza a Occidente. Este es un problema muy grave para la economía también, porque nos está generando dudas sobre el dólar. Brasil acaba de anunciar que va prácticamente a utilizar renminbi para todas las transacciones comerciales con China. La compra de Total Energy de ayer. Exacto. O sea, todo esto son señales de debilidad de Occidente, debilidad de Estados Unidos, por ende, debilidad de Europa. Y entonces yo creo que esto es un mar de fondo en el que tenemos que centrarnos nuestra dependencia estratégica de materiales obviamente críticos para la transición energética. Estos son problemas que van más allá de la inflación. No digo que sean más importantes, son de diferente naturaleza y requieren una reacción inmediata de Europa. ¿Se está dividiendo el mundo en dos bloques? Sí. Económicamente hablando. Sí. Económicamente hablando. Y militarmente hablando, perdona, porque ya Arabia Saudita acaba de anunciar realmente lo inimaginable, que va a entrar en la Organización de Cooperación de Shanghái con Irán. Es la OTAN de ellos. Exacto. Que no se atreven a llamar OTAN, pero fundamentalmente es lo que está ocurriendo. Exacto, ¿no? O sea, quiero decir, y esto es un mundo dividido incluso militarmente. Y a mí me parece que esto es un mar de fondo que tenemos que entender, porque tenemos que ver el mundo como tal. No podemos seguir hablando solo de multilateralismo, por mucho que nos guste, pero hay que ver la realidad y prepararse para ello y, desde luego, y esto lo quiero decir, reducir nuestra dependencia en sectores críticos, porque de producirse cualquier tipo de altercado, sabemos, porque deberíamos haber aprendido, ¿no?, con la pandemia y con Ucrania. ¿Cuáles son esos sectores críticos? Porque cada bloque tiene una parte, ¿no? Ellos tienen el petróleo, nosotros tenemos los semiconductores. Sí. Entonces decimos, oiga, el petróleo me lo pasa por China para vendérmelo más caro. Pues los semiconductores ahora nos llevamos a Estados Unidos a hacerlos más caros. Así es. Entonces, nosotros tenemos un engranaje de semiconductores que es el siguiente. Estados Unidos hace el diseño, Holanda la litografía, las maquinotas donde se producen los chips. Taiwán produce los chips más sofisticados, algunos de ellos de 6 nanómetros, o sea, bastante pequeños ya, que son para inteligencia artificial, para... un salto cuántico. Salto cuántico, en Nanjing, entre otros sitios, Taiwán especialmente, pero también Nanjing. Eso se va a cortar.
porque Estados Unidos ya, TSMC ha dicho que no puede producir ese tipo de semiconductores de alto... Por el riesgo. No, porque riesgo quiere de que... aislar a China, lo que acabas de decir. ¿Qué tiene China? Directamente, no hablemos del petróleo y de Rusia, tiene las baterías, los materiales críticos detrás de las baterías, los paneles solares, hablamos de 89% de las exportaciones a Europa, o sea, nuestras importaciones de paneles solares, 89% vienen de China. Es decir, la transición energética en jaque si te lo corta. Exacto. Eólica, 60%. Baterías, 95%. Y todo el mix energético del nuevo plan del gobierno, por ejemplo, aquí en España, va por eólica, que era incomprensible. Y dice, bueno, no tan incomprensible en Girona, en el Cantábrico, incluso en la zona de Cádiz. Pues 60% de las importaciones, no sé los datos de España, en el mundo China exporta 60% de la eólica, digamos, que exporta al mundo. No sé cuánto importa Europa. 50 y pico, sí, 50, ahora recuerdo. Paneles solares, 89 de China. Es la OPEC, o sea, la OPEC nos parecía peligroso, pues esto es muchísimo más concentración de producción y de exportaciones. Y esto yo creo que no hay que entenderlo como una reacción a China porque nuestros valores, no. Quitemos el nombre de China y pongamos Estados Unidos. Y Europa importe el 90% de toda su transición energética a Estados Unidos. Diríamos lo mismo. O sea, es un tema económico que requiere diversificación. Bancos centrales, ¿qué están haciendo? ¿Qué están liando desde hace un año y medio? Llegando tarde, viendo una inflación que iba a ser puntual, no sé si lo recuerdas. Ruedas de prensa de Powell, de Lagarde, no se preocupen, la inflación es puntual. Y tenían la inflación ya como el que ve aquí al lado y dice, ¿y esto que tengo aquí al lado qué? La inflación, que no la ves. Y llegan tarde a eso. Llegan tarde en Europa a la subida de tipos. Llegan tarde a apoyar al euro para que fuera desinflacionario. Cuando Schnabel sale de urgencia en agosto el año pasado diciendo, oiga, es que el euro, que no está en nuestras herramientas, hombre, pero un poquito nos puede ayudar. ¿Qué están haciendo? ¿La que están liando los bancos centrales? Bueno, ¿por qué? A ver, yo partimos de que no es fácil el trabajo. Bancos centrales, incluyendo el Banco Central Europeo. No es fácil. No, a ver, no es que no sea fácil, es que los economistas, no solo los banqueros centrales, trabajamos en paradigmas, nos educan así. Entramos en un paradigma neoclásico, paradigma keynesiano, y vives en tu paradigma. Y tu paradigma, el paradigma de antes de esta situación que describes muy bien, era que vivíamos en un mundo deflacionario, recuerdo. La preocupación era la deflación. Sí. ¿Por qué? Uno, pensábamos que el envejecimiento era deflacionario. Igual resulta que no lo es. Hay un trabajo estupendo mostrando que el envejecimiento podría ser inflación. Pero más allá de eso, la digitalización, sin duda deflacionaria, porque de repente de pagar un periódico no lo pagabas, de pagar esto, o sea, reducía muchísimo los costes de transacción. La inflación de servicios, ¿no? En servicios. Incluso los costes de retail, de transacción, o sea, podías eliminar cadenas y cadenas de intermediarios. Entonces, claro, eso era muy deflacionario. Lo que pasa es que esas tendencias estructurales han chocado con una realidad monetaria, en mi opinión, que es que llevamos... metiendo dinero. No, claro, o sea, no atizando el balance de los bancos centrales, que podemos decir que no importa, pero bueno, llega un momento que obviamente se han creado burbujas. En Australia el inmobiliario totalmente, porque Australia siguió a Japón con lo que llaman yield curve control, o sea que ponen un tope a los tipos a largo plazo, de ahí no suben y claro, la gente se invierte donde puede, piedra y vamos, lo que sea. Australia. ¿Qué pasa? ¿Que todos los bancos centrales son...? No, yo creo que simplemente era ese paradigma donde se pensaba que realmente la tensión, o sea, las presiones deflacionistas eran tan fuertes que esa liquidez sí podía generar, y sin duda muchos bancos centrales han alertado, burbujas, pero desde luego no inflación en precio de bienes al consumo. Y es ahí donde nos hemos equivocado. Y nos hemos equivocado porque ha habido un enorme shock
que ha tenido efectos de segunda ronda. Y ya porque los salarios realmente llevaban mucho tiempo congelados. Es que llevábamos en un mundo deflacionario tanto tiempo que al momento que se ha podido revisar precios, los han revisado los que debían y los que no debían, porque han ido en tándem y esa es la parte, digamos, de efecto secundario, que yo creo que se ve claramente en el mundo entero, menos, y esto es muy interesante, en China. En China la inflación está al 1%. Por su debilidad de la demanda interna, ¿no? Demanda débil y control absoluto de los precios. O sea, ahora es demanda débil, tienes toda la razón, pero en el 2021, cuando salen del COVID de rositas, cuando el gobierno interviene, encerrados, el gobierno controla los precios porque se temía la inflación, porque la inflación en China es, digamos que es la realidad económica que más se acerca a protestas sociales, históricamente. Entonces, claro, la inflación es un problema muy grave que han controlado y ahora no hay demanda. O sea, ahora es fácil de controlar. Y China, durante mucho tiempo, hablando de nuestra inflación, hablo del 2021, exportaba inflación. Los precios a las exportaciones de los que nosotros nos atiborrábamos, porque nuestra producción industrial estaba en ciernes en el 2021, ¿no?, por los confinamientos y la situación de COVID. Entonces ellos, como no había alternativa, apretaron muchísimo al alza los precios, que es parte de nuestra inflación. Que no hemos de culparles, porque, quiero decir, lógico que lo hicieran, ¿no? Igual que habríamos hecho nosotros. Lo habríamos hecho nosotros, exactamente. Pero es importante entender esto, que China, como centro neurálgico de la cadena de producción, puede afectar a nuestra inflación. Y ahora, lo bueno, volviendo a los datos de inflación, es que es al revés, porque los precios a la exportación están a la baja en China, porque no hay demanda y lo tienen que colocar en algún lado. Y entonces digamos que ahora, gracias a Dios, viene ayudando, en vez de estropeando nuestras expectativas de inflación como en el 2021. Hemos hablado de los bancos centrales a pasado, pero no a futuro. JP Morgan decía hace poco en el informe un símil que era muy llamativo, que decía, oiga, es que la FED ahora mismo es como un piloto de avión que dice, tengo que planear, pero para planear mejor apago los motores y entonces ya me voy directo al golpe, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer landing? Has dicho antes que no ves recesión. ¿Se puede hacer landing? ¿Se puede landear, ¿no?, españolizando? ¿Se puede llegar sin tocar cuando se ve que además la crisis bancaria puede empujarnos todavía más a esa situación y cuando probablemente los bancos centrales en esta última reunión se hayan pasado la línea roja? Bueno, yo creo que, a ver, los bancos centrales tienen un objetivo prioritario que es la inflación, los hemos diseñado así. Esto es independencia de bancos centrales, objetivo, o sea, es su diseño. Y en algunos casos, no en todos, porque en muchos la supervisión bancaria está dentro de otro organismo, pero digamos que siempre tienen un objetivo general de estabilidad financiera. Los bancos centrales ahora tienen que lidiar con los dos. Y yo creo que lo que están intentando hacer es separar los instrumentos. Tipos inflación, liquidez, ¿no? La Fed, el discount window, las líneas de swap con el resto del mundo, o sea, liquidez, atajar la situación de los bancos. Claro, esa liquidez no puede ser brutal, porque si no, da igual que subas tipos, porque en el interbancario, hoy ahora, ¿no?, en el mercado descuenta que la Fed va a bajar, algunos tienen 3 recortes este año. Un punto, ¿no? Un punto prácticamente. O sea, entonces, estamos ahí, ¿no? O sea, es como la contradicción. Pero yo creo que si la situación de los bancos amaina, la liquidez, de hecho, ya hay datos de que la liquidez que se ha retirado de la línea de crédito... No ha entrado en la economía. No ha entrado y es muy poca, solo la primera semana. Entonces, yo sí que creo que... La primera semana fue en pérdida de activos, casi tanto como toda la financiera anterior, pero la pérdida con 3 bancos. Pero la pérdida de activos no es inflacionaria, al revés. O sea, estás perdiendo riqueza financiera. Hablo directamente de la liquidez que se ha drenado, que se ha sacado de la línea de discount del banco de la Fed, que podría ir en contra, digamos, de la alza de tipos. Y es relativamente moderada. Entonces, yo pienso que quizás puedan aterrizar.
lo que a mí me preocupa es que estamos ahora en un mundo, y vuelvo porque para mí es lo que más me preocupa, igual porque vivo en Asia, ¿no? Estamos ya en guerra abierta, o sea, en guerra híbrida. Y eso es una economía completamente distinta y solo hay que ver el presupuesto de Putin del último año. Del próximo año, perdón. Totalmente. Un tercio clasificado y un tercio para la guerra. Dice, vale, todos son tanques en lugar de mantequilla. Exacto. Pero esa economía de guerra de Rusia, en China, digamos, obviamente no es solo una economía de guerra, pero es una preparación a la economía de guerra. Y eso significa que China tiene que desbancar el dólar. Cuidado, que esto es muy importante. No creo que pueda desbancarlo, pero puede mellarlo. En un momento como este, cuando tienes el momento en que el mercado diga terminal rate, ¿no? El que sea, el de ahora, 5. quizás 5. Y empiece a haber expectativas de un dólar débil, va a ser muy duro para el dólar. Entonces, a mí me preocupa que estén, digamos, creando una situación de fin del dólar, aunque no sea, pero, ¿no? O sea, un evento moneda que genere, bueno, esto puede ser... Tiene un petroyuan sustentado en un pasado de Bretton Woods. Exacto, ¿no? Exacto. Y entonces esto a mí me preocupa porque yo no creo que el dólar esté acabado, no lo pienso, realmente no lo pienso. Pero el problema es que dentro de toda la cantidad de noticias, de lío, de China con este plan de paz, China, ¿no?, con Irán y Saudi poniéndoles, o sea, toda esa potencia derive en una debilidad del dólar y una, digamos, inestabilidad financiera más allá de lo que hemos visto con los bancos, que igual también tiene que ver, pues no lo sabemos. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa ahora para aterrizar, porque yo creo que si esto se calma, los bancos centrales, la economía americana es potente, perdón, y la de Europa mucho más de lo que pensábamos. Más resiliente, la de este país, ¿no? También, no hay más que ver los datos. Y es que esto va en línea con que en realidad había habido noticias, pensémoslas y veamos de dónde vienen. De banca privada norteamericana sobre Europa. Sí, totalmente. Es evidente. Pero también de Rusia sobre Europa, sí. que lee todo el mundo, sí. Seamos sinceros. Entonces nosotros mismos nos hemos visto peor. Y bueno, en Asia nos han visto, ya digo, peor todavía. Claro, porque hay muchísima más, no la que llamer desinformación, aunque debería, pero nos entendemos. Entonces, esto es un problema grave que tenemos, más allá de nuestras propias debilidades que se deben a nosotros mismos. No quiero decir que todo venga de Putin, como decías antes, no. Pero tenemos que entender que nuestra performance ha sido mejor de lo esperado, pero que el hecho de que se pensara que iba a ser peor no es solo por nosotros. Y eso lo tenemos que tener en cuenta en nuestra estrategia. Bueno, pero eso es volver un poco a la leyenda negra en la parte de la economía, ¿no? Así es. A por vosotros. ¿Y en esto qué hace el inversor? Porque el inversor ahora mismo está con la cabeza de que todos son monetarios y cuando más cortito cojas el plazo mejor, 2 meses, compra. 3 meses, pues está bien. 6 meses, uff. Entonces, ¿todo es monetario ahora? En un momento en el que hemos visto un subidón de la bolsa, que ves el SP500 por cogerlo de referencia, o ves el MSCI World y dices, joder, pues para ser el año del apocalipsis es una maravilla alcista, ¿no? Entonces, ¿qué hace el inversor que tiene ahora mismo un lío mental que dice, y si entro ahora y esto se desploma? Me están diciendo que 3.200 en el SP500 y estamos en 4.000. Sí. ¿Qué pensáis en Natixis que debe hacer el inversor en un momento tan buca como el actual, no? Yo no creo que una estrategia de el mundo se acaba mañana y yo invierto a un mes en el interbancario sea una estrategia ganadora. Porque hay cosas que están pasando estructurales. Estados Unidos se está reindustrializando. O sea, esto es un cambio increíble, histórico. Y Europa probablemente haga lo mismo. Llegaremos tarde, tardaremos 27 horas. Sacaremos nuestra Inflation Act, ¿no? Sí, pero lo vamos a hacer. Y por cierto, nosotros no estamos desindustrializados. O sea, hay que hacer menos. En algunas industrias punteras igual hay que hacer más. Pero en términos de lo que pesa las manufacturas en el PIB, muchísimo menos que Estados Unidos. Entonces, yo creo que estas son oportunidades de inversión en la economía real. En la economía real. Hay un tema claro.
Europa va a hacer de-risking, es decir, va a ver que hay alguna producción de energías verdes. Vamos, yo estoy segura que va a haber reshoring. Países ganadores, España y Portugal, si es que es de cajón. España y Portugal. Ya lo están siendo, ¿no? En materia energética. Pero es que va a seguir porque el tamaño necesario, repito la cifra, 89% de paneles solares. No, yo soy vaca. Ya puedes ponerte a hacer paneles solares, ¿no? Una empresa alemana que dejó de producir paneles solares porque... no podía competir. Con China. Producía polisilicona. En Europa va a haber empresas que produzcan polisilicona así. Pero esas son las inversiones, en mi opinión. No todo el mundo puede invertir a un mes o sea, para empezar, porque así el país no crecerá. O sea, hay que ver qué sectores estratégicos Europa va a traer, como los está trayendo Estados Unidos, y colocarte, digamos, en la cola, o sea, prepararte para ser fuerte en esos sectores, que no significa solo producir aquí, puede ser ir importantísimo a la India, porque estamos negociando un acuerdo de libre comercio con la India, acaba el plazo de negociación, por lo que nos hemos dado en Cuando 9 te refieres meses, estamos, ¿a quién estás hablando? la Unión Europea, porque estos son acuerdos comerciales que negocia la relación bilateral de Europa con India, perdona. Entonces, la India es una gran oportunidad porque se va a tener que cerrar este acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Si necesitamos mercados. Bueno, India y China tampoco que se lleven como grandes amigos. Porque es un hedge. Entonces, la idea de producir energías verdes en India es una gran oportunidad de inversión. Y te podría, y no quiero extenderme, pero no podemos pensar solo que como los tipos están altos, no, a un mes y cierro los ojos porque el mundo se va a desplomar. Porque sinceramente no se ha desplomado. Es que no se ha desplomado. Esa es la prueba y las bolsas lo muestran. No nos hemos desplomado, por mucho que nos digan. Y ahí estamos. Y entonces yo creo que hay que invertir en hacer una Europa mucho más resiliente. Y con el resto del mundo, con Japón, con Corea, con la India, no solos. Y tampoco te digo abandonar China, pero una distancia, no depender, ¿no?, al 90% de nuestra transición energética. Claro que tenemos que tener relaciones con China, pero equilibradas. Y eso sería la respuesta. Una última pregunta, porque hay quien puede haberte escuchado al inicio decir 2022, 2023 hemos esquivado la recesión. ¿2024? 2024. ¿Ves más nubarrones en el 24 que en el 23 por haber esquivado los dos golpes? Me has tirado uno, me has tirado otro, pero ya el tercero. A ver, 2024 también depende de lo que pase en China. Yo insisto porque sí. En China este año no acaba de tirar la economía, puede que alcance un 5%, que viene de bueno, ya tenía que haber sido un 5,5 el año pasado. El año pasado 3,5. No, ya tenía que haber sido. Tenía que haber sido. Su plan era el 5,5. Sí. 5,5 tenía que ser, ahora 5 y lo será. Pero eso es con una apertura. 2024, 3, 4. O sea, hay una, ¿cómo explicar? Hay una parte del mundo que explica el 25% del crecimiento mundial que se achica. El resto tiene que tirar. La India el año pasado creció el 7, este año igual el 6 y pico. Tiene que seguir ahí, porque es otro 15% del crecimiento mundial. ¿Estados Unidos va a entrar en recesión el año que viene? En mi opinión, si estas expectativas de bajadas de tipo rápidas se producen, no. Ahora, igual no se producen. O sea, es muy difícil predecir con el factor bancos centrales. Claro. O sea, si los bancos centrales consiguen atajar la inflación y bajar los tipos de manera sostenida, yo creo que evitamos, o sea, llegamos, ¿no?, aterrizamos y no habrá inflación en el 2024, recesión en el 2024. Una última, sí. Y ya te dejo. ¿Está equivocándose el inversor al ver que la pausa pivote es bueno para el mercado? Porque la pausa y pivote históricamente ha sido el inicio de seísmo, ¿no?, en el mercado. Entonces, esa pausa pivote que espera como agua de mayo el inversor es en el fondo un false friend. ¿Se puede encontrar ahí un problemón? Inversor, no de crecimiento de economía. Ya. A ver, el inversor, claro, la pausa pivote ahora se debe, es que depende para qué se dé, ¿por qué? Si la pausa es porque la FED ve claro que la inflación está entrando, ¿no?, en un proceso
claro desinflacionario, es buenas noticias. Pero si la Fed lo que va a pausar es porque está asustada de la liquidez en el sistema y no se atreve a subir, son malas noticias porque tendrá que hacerlo después. ¿No? O sea, Sí, a sí, no sí. ser que la economía entre en una Recesión. super recesión y entonces los precios caigan por su peso. Pero es que no queremos que los precios caigan por su peso. Deberían de caer moderadamente. Y hasta un entorno del 2% donde podamos convivir con inflación, Claro. no como la última década. Y acabo diciendo que igual el 2 es bajo, porque nuestra transición energética es inflacionaria, nuestra reestructuración de las cadenas globales es inflacionaria. No me dejas terminar. ¿Y entonces tendría que llevar la Fed el objetivo al 3? Quizás. Porque eso sí que es un cambio estructural Claro. muy grande. ¿eh? Claro. Significa un mundo totalmente distinto, Sí. económicamente hablando. ¿eh? Está claro, pero yo creo que esa es la gran pregunta. Y cuidado, que si una vez ves el 3, porque la productividad con un mundo diferente, un mundo verde, un mundo digital, es más alta, el 3 no es un problema. O sea, ¿me explico? Sí, 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 sí. Eso depende del mundo que tengamos delante, pero esa pregunta a los bancos centrales a finales de este año se la van a tener que hacer. Muchísimas gracias, Alicia García Herrero. Nos quedaremos aquí una hora más, economista jefe para Asia Pacífico de Natixis. Esta es tu casa. Tú solo llamas y dices que quiero hablar y nosotros te abrimos para que nos cuentes cómo está la economía, que seguro que nuestra audiencia, que también hay mucha ahí en Asia Pacífico, ¿eh? Nos siguen cada Sí. día 4 millones de personas, ¿eh? Acumulados al mes 7 millones en YouTube solo, ¿eh? En Movistar 100.000 personas al mes.